Y según un informe de la ONU, Chile es el país de Sudamérica donde más creció el número de inmigrantes en los últimos 20 años. Se calcula que actualmente viven cerca de 400.000 extranjeros más o menos en nuestro país. Bueno, y queremos profundizar este fenómeno y también hay otros temas también, urbanísticos, en fin. Y para eso nos acompaña Clara Irazábal, académica de Planificación Urbana de la Universidad de Columbia y colaboradora del Magíster de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está? Muchas gracias, buenos días. 400.000 extranjeros, ¿y qué tanto nos hacemos cargo como país de esta realidad que al parecer la asumimos como nueva, ¿no? Sí, por más que ya sea un fenómeno de 20 años, en realidad se ha acentuado mucho en estos últimos 3, 5 años y sorprende a Chile, lo agarra un poco de imprevisto y entonces no se ha reaccionado lo suficiente en términos de políticas públicas que ayuden a una más rápida, más fácil y más positiva integración de estos inmigrantes, pero hay mucho potencial. ¿Cuáles son los riesgos que hay de por medio? Porque sí hemos sabido, por ejemplo, de muchos colombianos, ecuatorianos que han llegado a nuestro país por supuestos trabajos que finalmente no existen, que quedan ahí varados, que están trabajando en cualquier cosa, pero las familias empiezan a crecer. ¿Ahí cuáles son los riesgos que se presentan? Muchos riesgos. Se necesitan unas políticas que ayuden no solo a la captura de inmigrantes cuando se necesita mano de trabajo, por ejemplo, por temporada, sino que también los ayuden a integrarse de una manera más permanente y que tomen en cuenta también de las necesidades familiares, no solo del trabajador. En ese sentido, ya podemos ver que muchos inmigrantes están teniendo familia en Chile y según la ley inmigratoria aquí todavía esas nuevas personas que nacen no los acoge el país con nacionalidad. Ese es un gran problema. Y en ese sentido, entonces, ¿cuáles son los riesgos que tenemos a futuro? Sé que esto no lo enfrentamos desde la política pública, que hemos escuchado quizás durante este último tiempo, pero al parecer todavía no se concreta con acciones más efectivas. Bueno, imagínese usted lo que supone para una persona nacer y no tener nacionalidad. Es la incapacidad de acceder a una cantidad de servicios y oportunidades que son necesarios para su formación y su realización, no solo profesional, sino también humana. Y entonces eso puede devenir en una cantidad de vicios, tendencias de esta gente que se siente sin salida de poder sucumbir, por ejemplo, al tema del alcoholismo, de la drogadicción, inclusive de la delincuencia. Querríamos evitar todo esto porque esta nueva ola de personas que nacen en Chile pudiera ser más bien un gran potencial a la luz de que el país está empezando a envejecer. Y esto es una nueva generación que puede infundir nueva energía de producción en el país. Ahora, estos problemas se están presentando en región metropolitana, en el norte. ¿Dónde se están centrando estos focos quizás que llevan justamente a hacer todas estas reflexiones que estamos hablando? Bueno, el fenómeno tal vez sea más acentuado en el norte de Chile por la atracción real y a veces un poco percibida y no necesariamente tan real de las oportunidades que pueden ofrecer las minerías y este tipo de fuentes de trabajo que existen allí. Pero también lo estamos viendo en la área urbana de Santiago. En Santiago ya tenemos sectores del centro de la ciudad, por ejemplo, donde podemos percibir sensiblemente la presencia de peruanos. Y en el norte tenemos una mezcla quizás un poco más diversa porque hay comunidades grandes de colombianos, de dominicanos, etcétera, lo que supone también nuevos desafíos o al menos fenómenos en relación a tensiones raciales, tensiones étnicas. Hay un encuentro de culturas allí que si el chileno no está preparado para asumir como una riqueza que lo beneficia, pues pudiera degenerar en sentimientos más bien de rechazo, de resistencia, que últimamente son perjudiciales no solo para el inmigrante, sino para la comunidad local. ¿Somos muy racistas, clasistas los chilenos en ese sentido? Bueno, lamentablemente estos son males que sufre el mundo entero, porque el ser humano teme lo que desconoce, pero si propiciamos lugares de encuentro entre los que todavía no nos conocemos, llegamos a conocernos y llegamos a temernos menos y hasta a apreciarnos. Esa es la intención
que debieran tener políticas públicas que ayudaran a que los grupos se encontraran, por ejemplo, en espacios públicos, en programaciones culturales, en escuelas integradas, etcétera, etcétera, que propiciaran eso, que nos enriqueciéramos de la diferencia y disminuyéramos los temores al otro. ¿O somos desconfiados, mejor dicho? ¿O no? O sea, pensamos que siempre que el extranjero lo vemos como alguien muy distante y que por lo tanto no nos genera la confianza como para darle trabajo o darle una oportunidad, en fin. Porque esas son como, por lo menos las conversaciones que uno tiene al parecer son antecedentes que están sobre la mesa. Sí, yo diría que es también una reacción bastante natural de los humanos. Pues la intimidación, un poco la distancia del desconocido, pero son resistencias que se pueden limar, yo creo que bastante fácilmente, con una inversión bien moderada de buena voluntad y de buena política. Ahora, ¿cuáles son los problemas que más se están presentando? Ya vimos, por ejemplo, la nacionalidad de los pequeños que están naciendo. ¿Qué pasa en temas de salud, en temas laborales, en temas de educación, en temas de vivienda? Quizás, ¿dónde están los focos más complejos en estos momentos? En realidad, evidentemente crece la demanda en todos estos sectores que ya anotó: la vivienda, los servicios públicos, la educación, la salud. Pero si bien hay más demanda de esos servicios, también hay más capital humano, digamos, que se puede formar para ser justamente la fuente de generación de esos servicios. Es eso, tratar de ver a la inmigración como una oportunidad más bien que como un problema. Ahora, ¿cómo se ha vivido todo esto después de dos procesos importantes que hemos tenido en nuestro país, como fue el terremoto del 27F hace ya 4 años? Tuvimos un terremoto en el norte donde muchos de esta comunidad, estos extranjeros, lo vivieron en Iquique, y de hecho nos tocó estar allá y veíamos a muchos colombianos o algunos que no estaban muy acostumbrados a estos fenómenos naturales, que nosotros sí, y que se generó un pánico importante y no tenían familia ni siquiera con quien ser acogidos, muchos de ellos. ¿Cómo viven estos procesos internamente? Bueno, Chile es un país que tiene muchísima vulnerabilidad al riesgo, no solo es el sísmico, sino que también pues los maremotos, pero con forma más regular, las inundaciones, los deslaves de montañas, ese tipo de cosas. O sea que en Chile es muy importante la gestión del riesgo como profesión, como educación, que se debe dar a todos los niveles, no solo a nivel técnico y universitario, sino también desde la escuela, bien elemental. Los niños tienen que formarse para saber reaccionar, no solo en el momento inmediato de la emergencia, sino también en los procesos más largos de reconstrucción. Y en ese sentido, pues habrá que enfatizar mucho en la educación de los inmigrantes que llegan sin esas experiencias que ya el chileno tiene por la exposición que ha tenido a estos riesgos a lo largo de la vida. Pero también abrir campos donde, insisto, se entrene el capital humano que dé mejor cuenta de lo que hoy se está dando de los procesos de reconstrucción, porque allí hay mucha fuente de trabajo y una fuente de trabajo que es permanente. Ahora, ¿qué pasa también si esto lo llevamos, por ejemplo, a los procesos de planificación urbana? ¿Cómo se entrecruzan estos mundos de los cuales estamos hablando? Bueno, Chile ha hecho mucho progreso en la disminución de la pobreza, tanto así que la OECD lo reconoce como uno de los países de mediano y alto ingreso. Y el país evidentemente está muy orgulloso de eso, pero queda una deuda pendiente, que es la deuda de la desigualdad, de la inequidad que existe entre los grupos. Los inmigrantes, grandes grupos de ellos, pudieran agrandar estos sectores de menores recursos, a los que entonces habría que tratar de mediar para que se integraran de una manera más equilibrada con el resto de la sociedad. Yo creo que ahí hay que hacer mucho énfasis en la equidad, que no solo se expresa en términos de poder económico,